Bienvenido a tu programa Analistas de Sofá. Mi nombre es Rodolfo Benavides y como cada semana vamos a estar platicando lo mejor del deporte. En esta ocasión te traigo un poquito de boxeo con un combate entre dos mexicanos, también el juego 7 entre Toronto y Boston en hockey que estuvo increíble. Vamos a platicar también lo que está haciendo en Liga Española y en la Premier League, así como Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami. Al final vamos a repasar un poquito datos de lo que han sido los playoffs de la NBA y también lo que va de la temporada de béisbol de Grandes Ligas. Te invito a que me acompañes, también que le des like y te suscribas al canal para que podamos llegar a más escuchas y te recuerdo que en la parte inferior del video vamos a tener marcadores de forma tal que si hay algún deporte o evento que no te interese escuchar, te puedas brincar con toda la libertad del mundo y con esto empezamos. Y pues bueno, vamos a empezar con un poquito de box, con el combate que tuvimos el fin de semana entre Saúl El Canelo Álvarez y Jaime Munguía. Esta es la primera ocasión en la cual dos mexicanos se enfrentan por arriba de las 160 libras para disputar títulos mundiales de categoría importante. En esta ocasión tuvimos un combate que estuvo acordado en las 168 libras, en el cual se disputaban los títulos del Canelo, que incluían los cinturones de la AMB, CMB, OMB y FIB, que acreditarían al campeón como campeón indiscutible en peso supermediano. La última vez que el Canelo enfrentó a un mexicano fue en el 2017, en el cual se enfrentó a Julio César Chávez Jr. Te preguntarás por qué tenía tanto el Canelo de no enfrentar a un mexicano. El Canelo había declarado en varias ocasiones que prefería no tener rivales mexicanos, dado que tenía el temor de truncar sus carreras, impactar el desarrollo de estos jóvenes mexicanos que pudieran venir a la alza y así tener como resultado una reducción en el potencial número de campeones mexicanos en este deporte. Sin embargo, Jaime Munguía era un boxeador que venía con un muy buen desarrollo, se había desempeñado muy bien en sus últimos combates, que de hecho llegaba a este enfrentamiento con 43 victorias, 34 de ellas por la vía del knockout. En cambio, el Canelo llegaba con 60 triunfos, 39 de ellos por la vía del knockout, 2 empates y 2 derrotas. En este caso decidió enfrentar a Munguía para brindarle a la afición mexicana un muy buen combate entre dos estrellas mexicanas que tienen obviamente en el caso del Canelo una trayectoria importante en este deporte y en el caso de Munguía un muy potencialmente campeón a futuro. La pelea empezó con Jaime Munguía aterrizando numerosos jabs de izquierda en los primeros 3 rounds. Sin embargo, el Canelo aprovechó que Munguía bajó la defensa en una ocasión en el cuarto round para aterrizar un uppercut de derecha que mandó a la lona al tijuanense de 27 años de edad. De ahí en adelante, realmente el Canelo marcó la pauta de lo que sería el encuentro, con un Munguía que intentaba, pero se notaba que poco a poco su poder y velocidad venía a la baja. Munguía intentó recobrar el ritmo de lo que era la pelea en el octavo, noveno y décimo round, impactando en diversas ocasiones de buena forma a Saúl El Canelo Álvarez. Sin embargo, este último tomó el control del encuentro en el onceavo y doceavo round, en donde se le notaba inclusive conforme con llevar la pelea a la decisión, ante diversas oportunidades que se le presentaban para derribar al de Tijuana. Hasta cierto punto pareciera que estuviera cuidando a su compatriota de la mano de las declaraciones que mencionábamos en un principio, donde el Canelo mencionaba que no le gustaría truncar carreras. Suena un poquito extraño, pero bueno, a fin de cuentas el combate terminó por decisión unánime a favor del tapatío con tarjetas 117-110, 116-111 y 115-112. Álvarez conectó 44% de sus embates en contra de un Munguía que solamente conectó el 26%, a pesar de haber lanzado 127 golpes más que el tapatío, pero con un Canelo que impactó 64 veces más que su contrincante. La siguiente pelea en curso para el Canelo parece ser frente a David Benavides, un México-americano que ha ganado notoriedad últimamente tras vencer de buena forma a Caleb Plant y a Demetrius Andrade. Así es que pues veremos si se llega a dar este enfrentamiento muy probablemente en septiembre, en el cual el Canelo ya declaró que lo único que pudiera evitar que se dé son la parte financiera. Pero pues bueno, esperemos que se llegue a dar, pues sería un gran enfrentamiento entre dos buenos rivales.
Y bueno, te había mencionado también que ahí vamos a platicar un poquito de hockey. Este es el segundo deporte que no habíamos incluido hasta ahora en este programa. Sin embargo, vamos a adentrarnos un poquito en un encuentro que estuvo bastante bueno, en un juego 7 entre las Hojas de Maple de Toronto y los Boston Bruins. En este caso, Toronto venía de estar abajo en la serie 3-1, lo cual suele ser muy difícil de remontar, y llegó a empatar la serie 3-3. En el último partido, en el juego 6, se había desempeñado bastante bien el arquero. Sin embargo, desafortunadamente sufrió una lesión en el último segundo, en la última jugada. Pero bueno, tanto el equipo canadiense como el equipo de Boston habían estado bastante trabados en el primer y en el segundo periodo, en el cual ambos se habían ido con un 0-0. Inclusive en el segundo periodo había habido ahí un poco de polémica, pues el jugador de Toronto había sido derribado cuando iba solo frente al arquero de los Bruins para un posible penal. Sin embargo, nada fue señalado en esta ocasión y se abrió el marcador en el tercer periodo con Nylander, que anotó con 11 minutos restantes en el tercer periodo ante una asistencia de Austin Matthews, que se había perdido 3 encuentros por lesión en esta serie. Sin embargo, rápidamente empataron los de Boston con 9 minutos y medio restantes en el reloj, con un Lindholm que aprovechó el tráfico que tenía enfrente para filtrar en la última zona y batir a Samson. Pasternak le dio el triunfo a los de Boston en tiempo extra. La serie estaba, bueno, el partido estaba bastante emocionante. Parecía que ninguno de los dos iba a aflojar, ninguno de los dos iba a ceder. Sin embargo, el encuentro llegó a su fin cuando Pasternak, ante una desatención en la zona baja de la defensa del equipo de Toronto, que se había desempeñado de forma bastante sólida a través del encuentro, pues permitió que le llegara el puck y bueno, finalizó de buena forma ante un Samsonov que nada pudo hacer. El equipo de Boston sigue siendo bastante superior y demostrando su valía y poderío ante un equipo de las Hojas de Maple que no han podido vencer a los de Boston en una serie de playoffs desde 1959, por más difícil que sea eso de creer. Aunado a esto, tiene la racha más larga el equipo de Toronto en playoffs en lo que son juegos 7, perdiendo 6 juegos 7 de forma consecutiva, algo que no se había presentado antes. Y pues bueno, el equipo de las Hojas de Maple tendrá que hacer un reset el siguiente año para tratar de buscar el tan ansiado título del Stanley Cup. Ahora nos vamos con lo que ha sido la Liga Española, en donde el Real Madrid consiguió su título número 36 a lo largo de su historia en esta liga. Consiguió vencer 3-0 al Cádiz y en conjunto con el resultado que se dio en el enfrentamiento entre el Barcelona y el Girona, donde el Girona venció 4-2 después de una remontada en contra del equipo blaugrana, pues bueno, selló lo que fue el título para el equipo madrileño. El triunfo marcó el regreso del arquero Thibaut Courtois, que había estado lesionado desde agosto del año pasado tras una ruptura de ligamentos cruzados. Inclusive estuvo a punto de regresar en marzo de este año, sin embargo tuvo una lesión de meniscos que lo alejó de las canchas por otras 7 semanas. El conjunto merengue presentó un cuadro alternativo en este partido, en donde jugadores como Militao, Fran García, Arda Güler, Dani Ceballos y Brahim Díaz, que habían visto pocos minutos a lo largo de la temporada, tuvieron parte en este encuentro. La primera parte del partido no tuvo muchas emociones fuera de una jugada en donde Ramos del equipo del Cádiz se perdió un 1-1 en contra de Thibaut Courtois, donde no pudo concretar, y de hecho empezaron el segundo tiempo de buena forma, en donde el mismo Ramos se volvió a perder una segunda oportunidad otra vez en un contraataque en donde Thibaut tuvo una intervención bastante buena tras la equivocación de Militao ante un pase retrasado que puso en bastante peligro la portería del equipo merengue. Pero bueno, prevaleció la intervención del portero belga que achicó correctamente frente al español. Al minuto 50, un golazo por parte de Brahim Díaz, quien puso un fogonazo de derecha en el ángulo superior izquierdo desde fuera del área. Cada que juega Brahim, como ya lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, se da una dinámica diferente en este equipo, da resultados inclusive ante los pocos minutos que ha presentado y pues bueno, está levantando la mano en caso de que algún jugador merengue venga a la baja en la parte ofensiva.
Posteriormente se dio una muy buena triangulación entre Modric, Brahim y Bellingham, donde el ofensivo inglés definió de buena forma al minuto 68 para poner el segundo gol en la cuenta del equipo blanco, y al final se redondeó el partido con un tercer gol por parte de Joselu, quien había recibido el balón solo, sin nadie en la portería por parte de Nacho, después de un gran pase filtrado de Vinicius desde la banda izquierda. Pues bueno, el Madrid llega a 87 puntos, una marca que es inalcanzable, con solamente 4 jornadas por disputar, ante un Girona que llegó a 74 puntos, que es suficiente por el momento para quitarle el subliderato al equipo del Barcelona, que le sigue con 73 puntos, y un Atlético de Madrid que aún acecha la segunda y la tercera posición con muy remotas posibilidades, pero aún presentes, con sus 67 puntos. El miércoles se juega la vuelta de lo que es la semifinal de la Champions League, en donde el Real Madrid va a recibir a un Bayern Múnich después de haber finalizado el encuentro de la ida con un 2-2 en casa del equipo alemán. Y bueno, del fútbol nos brincamos un poco a lo que fue el deporte motor en este fin de semana, con la Fórmula 1, en la cual tuvimos el Gran Premio de Miami. En esta ocasión fue un fin de semana especial ante la presencia de la carrera sprint en sábado, en lugar de lo que son normalmente las 3 prácticas libres. Llegamos al fin de semana, sin embargo, con la confirmación de los rumores de la salida de Adrian Newey, quien es el jefe de la parte técnica del equipo Red Bull y quien ha comandado el diseño de este auto desde su llegada al equipo en febrero del 2006. Adrian es considerado como uno de los grandes genios del deporte, dadas las innovaciones que llevaron a la marca austriaca a conseguir campeonatos de pilotos en 2010 al 2013, así como después en 2021 al 2023. Su partida se da como resultado de la inestabilidad del equipo ante los problemas legales que aquejan a Christian Horner, que es líder del equipo, por manejo inapropiado de personal, y abre la puerta a que Adrian se una a algún otro equipo. De hecho, Checo dejó entrever en algunas declaraciones para Fox Sports con Chacho que ve a Adrian vestido de rojo el siguiente año. Habrá que esperar si se llega a concretar la llegada de Newey al equipo de Ferrari, porque aunada a la llegada de Lewis Hamilton al equipo basado en Maranello, de cara a los cambios que se van a dar en el 2026, pues sería un cambio que pudiera ser importante para la pelea por el campeonato en futuras campañas. En esta carrera sprint vimos también un poco de lo que sería la dificultad para realizar rebases, inclusive ante la presencia de rectas bastante largas con sus zonas respectivas de DRS. Tuvimos también al arranque de la carrera sprint un poco de polémica, con una arrancada en la cual se armó un cuello botella muy significativo en la primera curva, en la que llegaron Hamilton por dentro, Alonso, Stroll y Norris por fuera, con ninguno de ellos queriendo ceder nada de espacio, lo cual resultó en impactos en la carrocería de los últimos 3, con Norris y Stroll llevándose la peor parte al tener que abandonar la carrera como tal, y Alonso que terminó cayendo hasta el final del grupo. Alonso, en sus declaraciones después de la carrera sprint, dio a entender que la maniobra de Hamilton fue la que ocasionó esta serie de colisiones, dado que al ir por dentro de una forma en la cual le sería muy difícil alcanzar a dar vuelta en el apex de esa curva principal, causa que Alonso tenga que cerrarse hacia su mano izquierda, cerrando el espacio Stroll, impactándose entre ellos y de nuevo causando una carambola que ocasionó también el impacto sobre la carrocería del piloto de McLaren. Viendo la repetición, se nota donde Alonso va viendo por dónde le iba a llegar Hamilton para ver si puede darle el espacio necesario. Sin embargo, el piloto de Mercedes llegó con su auto en un ángulo que no le iba a ser posible dar la vuelta, y yo a mi parecer también estoy de acuerdo con estas declaraciones de Alonso. No hubo penalizaciones y Alonso después de la carrera menciona lo que hemos visto ya en Twitter, en artículos, en donde parece haber una preferencia por ciertos pilotos británicos cuando se llegan a dar penalizaciones. Y vamos a hablar de este mismo tema en un momento más. ¿Por qué? Porque pues bueno, en este caso se calificó como incidente de carrera
sin llegar a haber ninguna penalización después del encontronazo. Pero bueno, lo que vimos en cuanto a alguien que sí recibió un número importante de penalizaciones fue Magnussen, quien acumuló penalizaciones y tiempo de castigo como si fueran tarjetitas del mundial. El piloto recibió 4 penalizaciones en total, 3 de ellas por abandonar la pista con la intención de ganar ventaja, una de ellas para abandonar la pista sin ninguna razón aparente. Resultó esto en 35 segundos de penalizaciones que se acompañaron también de 3 puntos negativos en su licencia y una visita a los comisarios por conducta antideportiva. ¿Por qué decimos que fue conducta antideportiva? Porque claramente se notó que Magnussen estaba haciendo todo lo necesario para evitar que Hamilton lo rebasara, con la intención de que el compañero de equipo de Magnussen, en este caso Nico Hülkenberg, quien iba adelante de ellos, pudiera escaparse y evitar así que Hamilton lo alcanzara y que Hülkenberg pudiera anotar la mayor cantidad de puntos en esta carrera sprint. No fue solamente algo que pensábamos, sino algo que confirmó Magnussen, quien dijo que utilizó este tipo de tácticas para tratar de bloquear el máximo a Hamilton y evitar así que pudiera alcanzar a su coequipero. Pues bueno, algunos directores de equipo mencionaron que este tipo de tácticas puede ser contraproducente para el deporte, como lo mencionó por ejemplo Andrea Stella de McLaren, quien pidió que se evalúe de forma detallada si este tipo de conductas deberían de ser penalizadas de una forma más congruente a lo que es el tipo de movimientos. Como tal, pidió inclusive que pudiera llegar a suspenderse a pilotos que cometieran este tipo de acciones. Pero bueno, en lo que fue la carrera sprint, Checo terminó tercero después de batallar mucho tiempo para rebasar a Ricciardo y tener solamente 19 vueltas a lo largo de la carrera sprint, en lo cual Leclerc marcó una distancia que fue imposible de recortar en lo que le quedaba de carrera sprint. Pues bueno, es algo que ya habíamos visto en la carrera anterior, en la cual estamos hablando de que se le dificulta pasar a un contrincante y que el oponente por el cual estaría peleando posición llega a tomar una distancia que no es fácil de alcanzar. En lo que fue la carrera principal, esta carrera empezó también con todo, con una arrancada en la cual Checo se lanzó como si no hubiera mañana. Desde la cuarta posición en la primera curva intentó alcanzar el segundo puesto, sin embargo casi se lleva puestos a Max y a Sainz, que inclusive cuando terminó la carrera y estaban en el cuartito de los comentarios antes de recibir sus trofeos, Max se quedó con cara de qué onda, porque sí fue un movimiento bastante innecesario por parte de Checo, que nunca iba a lograr detener el auto para lograr hacer la curva. Pero bueno, en esta ocasión causó que Sainz también perdiera posición y bueno, Checo fue mandado hasta la quinta posición, lastimando también sus neumáticos, con un Piastri que bueno, alcanzó a aprovechar esta situación para alcanzar la segunda posición hasta el momento. Checo entró temprano a fosos para poner neumáticos duros, quitar los neumáticos medianos con los que había empezado la carrera, lo cual aprovechó el equipo de McLaren para mantenerse afuera. Ojo, esto es aunado a un muy mal ritmo que venía trayendo Checo en el primer stint de la carrera principal, comparado con lo que estaba presentando el equipo de McLaren, que había tenido bastante buen ritmo con neumáticos medianos usados de forma significativa. Nunca logró Checo alcanzar a los líderes, en cambio Norris y Piastri se mantenieron con muy buen ritmo y alargaron ese primer stint buscando de forma clave la salida de un safety car que pudiera abrir la puerta para una parada de forma corta. Recordamos que ante la presencia de un safety car se reduce la duración en fosos de alrededor de 22 a 23 segundos a comparado con unos 11 segundos. Entonces, esta situación sí se llegó a presentar en la vuelta 28 para Norris, que a diferencia de Piastri ya había entrado. Norris aprovechó el accidente que se dio entre Magnussen y Sargent para entrar a fosos, lo cual dio lugar a una carrera bastante entretenida después de lo que fue el safety car, dado que se presentó una pelea muy importante entre Sainz y Piastri, con mejor ritmo del español a bordo del carro Ferrari. Sin embargo, después de numerosos intentos por parte del español a bordo del auto rojo, logró llevarse al piloto australiano, no sin antes causar daño en el alerón frontal,
del piloto australiano, lo cual lo llevó a perder posiciones de forma significativa al caer desde el cuarto puesto hasta el último lugar tras tener que entrar a fosos para un cambio de alerón. Esto vamos a retomarlo en un momento. Por lo pronto, Checo terminó quinto hasta el momento, dado que no se pudo mantener cerca de los punteros en ningún momento. Inclusive llegó a tener a Hamilton peleándole la posición durante gran parte del último stint, en el cual ambos venían con el mismo tipo de set de neumáticos, ambos con medianos, con una duración o desgaste bastante similar en lo cual es número de vueltas. Pero pues bueno, Checo desafortunadamente no tuvo el ritmo que traían los McLaren, los Ferraris o inclusive su coequipero en el auto Red Bull. Esta carrera marcó el primer triunfo en la historia de Lando Norris como piloto de Fórmula 1, en el cual se llegó por fin después de 110 carreras con un Max Verstappen que nunca pudo acercarse al piloto británico, terminó creo que 7 segundos detrás del piloto de McLaren y pues bueno, fue muy notorio cómo el equipo de Red Bull no tenía el desempeño que había estado mostrando en las últimas carreras, el balance adecuado y con un Leclerc que llegó tercero y le recortó la ventaja a Checo Pérez a solamente 3 puntos hasta ese momento, por lo que sería el segundo lugar del campeonato. ¿Por qué te digo que hasta ese momento y por qué te digo de lo de Sainz? Porque al finalizar la carrera, el encontronazo que se dio entre el piloto español y el piloto australiano en el cual te mencionaba que se dañó el alerón frontal del piloto de McLaren fue calificado no como incidente de carrera, sino terminaron anotándole 5 segundos de penalización al piloto español. Hablábamos al principio de este segmento en el cual se han calificado de forma diferente ciertos movimientos por parte de pilotos como los británicos, como en el caso de Piastri, que también tuvo ahí algunos movimientos en los cuales empujó a Sainz por fuera de la pista cuando este último intentaba un rebase, a diferencia, por ejemplo, de lo que ha sido con los españoles, y era precisamente lo que mencionaba Alonso el día anterior, después de la carrera sprint, en el cual dijo, como Lewis Hamilton es británico, no es español, no le van a hacer nada. En este caso es muy sorpresivo porque inclusive Sainz ya se había llevado por completo a Piastri y Piastri fue, a mi parecer, el que hizo un movimiento hacia la parte externa de la pista que llevó a él impactar su auto con el piloto español, pero pues bueno, al haberle anotado 5 segundos de penalización al piloto de Ferrari, esto hizo que Checo Pérez llegara a la cuarta posición y que aumentara un poquito su ventaja con Charles Leclerc para la segunda posición del campeonato, que estaba en vez de 3 puntos de diferencia, ahora 5 puntos de diferencia. En 2 semanas los equipos van a viajar a Imola, en territorio italiano, para el Gran Premio Emilia-Romagna. Yo creo que va a estar muy bueno, es una pista con bastante velocidad y pues bueno, habrá que ver cómo se desempeñan los equipos en este Gran Premio. Y regresamos a lo que es fútbol con la Premier League, en donde el campeonato se ha cerrado bastante entre el Arsenal y el Manchester City, con el equipo de los Gunners que lidera por solamente un punto. Sin embargo, el equipo de Manchester tiene un partido menos en su cuenta. El equipo del City le quedan enfrentamientos contra el Fulham, el Tottenham y el West Ham, mientras que el equipo londinense aún tiene que enfrentar al Manchester United, que el día de hoy fue apabullado por el equipo de Crystal Palace, así como al equipo del Everton. El City depende de sí mismo para levantar el trofeo, pero tenemos que esperar cómo le va en estas últimas jornadas, pues si comparamos los enfrentamientos que tienen cada uno de estos dos equipos, a mi parecer el más difícil es contra el equipo del Tottenham. Parece estar totalmente definido lo que son el resto de los lugares para los equipos de Champions League, con un Liverpool que no lo va a alcanzar nadie en una tercera posición y que inclusive tiene algunas posibilidades todavía para ganar el campeonato, aunque son bastante remotas.
El Aston Villa depende de sí mismo para asegurar el cuarto lugar y el último boleto para la Champions, pues un triunfo más en este campeonato en cualquiera de los últimos 2 juegos que le resta le va a permitir regresar al máximo torneo europeo desde aquella competencia en la cual ganó en la campaña 1982-1983 el tan ansiado título europeo. El Tottenham parece que ya quedó relegado a jugar Europa League. Y bueno, después tenemos un Chelsea en séptimo lugar, seguido de un Manchester United en octavo lugar, los cuales han tenido un desempeño bastante pobre a lo largo de esta campaña en la Premier League. Y bueno, te mencionaba que íbamos también a platicar un poquito de lo que ha sido los playoffs de la NBA. Vamos a repasar los resultados de este fin de semana, en el cual los Mavericks de Dallas ganaron la serie en contra de los Clippers de Los Ángeles 4-2, en donde se marcó la potencial salida de Paul George del equipo angelino, y pues veremos hasta dónde llega el equipo de Dallas, que ha presentado un muy buen desempeño de la mano de Kyrie Irving y de Luka Doncic. Los Knicks de Nueva York también vencieron en la serie de la primera ronda 4-2 al equipo de los Sixers de Filadelfia de la mano de Jalen Brunson, en donde el equipo de Embiid y de Maxey tendrá que valorar cómo reforzarse para la siguiente campaña, dado que se va a dar la salida segura de Tobias Harris, un jugador que a pesar de tener un contrato máximo no pesó en lo que fue la temporada, mucho menos en esta serie de playoffs, en donde inclusive en este último partido registró 0 puntos. Se habla de la posible llegada de jugadores como Jimmy Butler, LeBron James, sin embargo falta mucho aún para concretarse cualquiera de estos movimientos. Y bueno, en la última serie que quedaba de primera ronda de playoffs, se enfrentaban el Orlando Magic contra los Cleveland Cavaliers en un juego 7 que estuvo bastante reñido, bastante peleado, donde terminó por concretarse el triunfo del equipo de Cleveland con un equipo de Paolo Banchero que desafortunadamente se va a casa de forma temprana. También se dio el primer juego de la segunda ronda de los playoffs, en el cual se enfrentaron los Timberwolves de Minnesota frente a un equipo de los Denver Nuggets que venía con muy buen ritmo y desempeño en la campaña. Sin embargo, el equipo de Anthony Edwards terminó por prevalecer 106-99 con un Nikola Jokic que nada pudo hacer ante los embates del equipo de Minnesota. Y bueno, cerramos este capítulo con béisbol de grandes ligas, donde los Guardianes de Cleveland, los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore se están peleando el liderato de la Liga Americana, mientras que por la Nacional, los Phillies de Filadelfia y los Dodgers de Los Ángeles han hecho lo propio. Es de hecho este equipo de los Dodgers quien presenta la mejor ofensiva hasta el momento, con 197 carreras anotadas en una ofensiva que está con bastante poderío y que están comandados por Shohei Ohtani. Y bueno, con esto terminamos el capítulo de hoy, este buffet deportivo en el cual repasamos todo lo que fue el mundo del deporte en el fin de semana que acaba de terminar. Esta semana se viene bastante cargada. Vamos a tener Champions League, vamos a tener el inicio de la liguilla de la Liga MX, también playoffs de la NBA, así es que te invito que estés atento al siguiente capítulo del Buffet Deportivo de Analistas de Sofá, no sin antes invitarte a que me dejes tus comentarios en caso de que haya algo que quisieras ver en episodios futuros, así como también invitarte a que le des like al capítulo, a suscribirte al canal para que podamos llegar a más escuchas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.